Bueno, hoy vamos a conversar sobre el síndrome post-COVID. Es una patología que queda como secuela de haber sufrido una enfermedad o la enfermedad de COVID. Esas secuelas se pueden manifestar a largo plazo y eso es lo que más vamos a hablar sobre las secuelas, la sintomatología y cómo podemos revertir parte de esas secuelas. ¿Qué es el síndrome post-COVID o COVID prolongado? Básicamente es la persistencia de los síntomas en un tiempo mucho más de 3, 4 semanas, mucho más de un mes, donde hay manifestaciones de todo índole que afecta a todos los sistemas y que predomina uno que otro, o sea, puede predominar la parte cardíaca, puede predominar la parte neurológica, puede predominar la parte psicológica. Cuando hablamos y nos ponemos en contexto, tengamos en consideración lo siguiente. En el 2021 se presentaban aproximadamente 18 millones de personas fallecidas. Solo simplemente en el contexto, miremos cuántas personas de esas o cuántas personas de las personas que sufrieron la enfermedad persistieron o quedaron vivas pero con secuelas. En Colombia, en un corte al 31 de octubre del 21, se encontraba un acumulado de 139.765 personas fallecidas, dicho por el DANE en junio del 2022. Los que pacientes tienen la mayor tendencia a sufrir el síndrome post-COVID. Básicamente, pacientes de tercera edad, índice de masa corporal por encima de 25 o 30, sexo femenino. Son, digamos que, ese grupo de población que tiene mayor riesgo de sufrir este tipo de patologías. ¿Qué síntomas presentan? Tienen muchos síntomas. Neurológicos tienen varios, la obnubilación mental, la pérdida de la memoria, dolores de cabeza persistentes y alteraciones persistentes del olfato y del gusto. O sea, esos síntomas primarios que presentó durante la enfermedad se perpetúan en el tiempo. Desde el punto de vista psicológico, tenemos alteraciones en el sueño bastante importantes, ansiedad y depresión también bastante importantes que empiezan a afectar la calidad del entorno de vida de esta persona, de este paciente, incluyendo la familia. Síntomas osteomusculares, donde más vamos a enfocar esta conferencia o esta charla. Fatiga, dolores articulares y musculares y adinamia. ¿Qué es adinamia? Simplemente las ganas de no hacer nada, de sentirme cansado todo el tiempo. Otros trastornos, como los trastornos del sistema gastrointestinal, como el dolor precordial, como la dificultad respiratoria por fibrosis pulmonar y como algunas patologías de piel dermatológicas como algunas erupciones. Secuelas por el COVID según el grado de severidad. Entonces, digámoslo de la siguiente manera. Yo las puedo considerar secuelas leves, secuelas moderadas, secuelas graves. Las secuelas leves son aquellas secuelas que duran poco tiempo y que definitivamente no requieren ninguna intervención clínica. Duran más o menos entre 3 y 6 meses aproximadamente. Secuelas moderadas son secuelas muy parecidas a las leves, pero requieren intervención multidisciplinaria para mejorar. Por ejemplo, la fatiga. Y secuelas graves, que son muy extrañas, muy raras, son aquellas secuelas que persisten en el tiempo, dañan la calidad de vida y aumenta el índice de mortalidad. Secuelas como cuáles: la falla multisistémica, o sea que afecta a varios sistemas, los eventos cardiovasculares, incluyendo los infartos, las fallas renales, incluyendo la insuficiencia renal crónica, y la fibrosis pulmonar, es decir, pulmón, que sus alvéolos han perdido la capacidad de función y han sido reemplazados estos alvéolos que murieron por tejido fibroso. Cuando hablamos del síndrome post-COVID, tenemos que hablar o enfocarnos en dos temas: lo que es fatiga crónica y lo que es el síndrome relacionado con las dificultades respiratorias o con el sistema pulmonar. Estas, a grandes rasgos, son las tests que se realizan en la parte médica para evaluar cómo se puede establecer qué grado de dificultad o qué grado de disfuncionalidad presenta aquellos pacientes que tuvieron COVID. Entonces, esta es la parte pulmonar, esta es la aproximación que hace el médico, los especialistas en esta enfermedad, utilizando estas diferentes escalas. El manejo, desde el punto de vista de rehabilitación física, encontramos síndromes relacionados con la enfermedad de COVID, unos basados en la parte pulmonar y otros basados en la fatiga crónica.
Esos dos síndromes tienen manejos similares, por tal razón los incluimos dentro de esta materia y lo incluimos dentro de la medicina del deporte y de la actividad física, y por eso a eso me voy a dedicar el día de hoy. ¿Cuáles objetivos tenemos con estos síndromes? Primero, obviamente, mejorar la calidad de vida del paciente, tanto la cualidad psicomotriz, psicomotora, la calidad muscular, la calidad funcional del paciente, disminuir la sensación de disnea, o sea, de dificultad respiratoria con actividades que no deberían corresponder a la intensidad que se están llevando a cabo, y disminuir factores o mejorar su tema de autonomía, o sea, que el paciente sea independiente, que no pierda esa autonomía y esa independencia que va a alterar no solo al paciente, sino también a su entorno familiar. El equipo interdisciplinario que yo considero que sería vital para empezar a trabajar con estos pacientes sería, primero, el médico de la actividad física y el deporte, segundo, una fisioterapeuta y una terapeuta respiratoria, una terapeuta ocupacional que nos ayuda mucho en el tema de la parte lúdica del paciente, la parte nutricional que es fundamental. Uno de los, digamos, de los síntomas predominantes en el paciente con COVID o que tuvo post-COVID es la pérdida masiva de masa muscular. Y eso se requiere recuperar. Y necesitamos una persona que nos ayude en la parte nutricional y otra persona que nos ayude en la parte física para empezar a recuperar esa masa muscular que requiere de dos pilares. El pilar fundamental, la nutrición, y el pilar fundamental, que es el entrenamiento y el estímulo del músculo para que vuelva a recuperar sus capacidades. Psicología, por obvias razones. Ese tipo de patologías o ese tipo de post-COVID o síndrome post-COVID normalmente viene con alteraciones cognitivas, con alteraciones de la depresión. O sea, póngase usted a considerar que si hay un estado de inactividad, de imposibilidad de realizar actividades físicas, pues obviamente se va a ver reflejado en trastornos de tipo emocional o depresivo. Y el educador físico, por obvias razones, él nos va a ayudar o va a compartir ese mismo objetivo con la nutricionista, que es lograr ganar masa muscular o masa magra. Para eso funciona el equipo interdisciplinario y la idea es que siempre sea manejado por ese lado. ¿Qué pasa con la literatura? Desafortunadamente, por ser una enfermedad tan nueva, digamos, que apareció hace poco tiempo, las estadísticas, las evidencias, los estudios científicos todavía se quedan cortos en términos de tiempo y en términos de población que está en estudio. Entonces todavía nos falta esperar mucho tiempo para determinar qué otras situaciones se han presentado, qué beneficios pueden tener con algunas estrategias médicas, y eso lo sabremos con el tiempo. Hay que recordar que en medicina los tiempos epidemiológicos o los tiempos de estudio epidemiológico para una enfermedad se demoran bastante. Monitoreos hay muchos, de los cuales yo traje tres. El primero, la escala de Borg, que más adelante se la explico, que es simplemente la percepción del esfuerzo. La segunda, la saturación de oxígeno. Todos sabemos que normalmente pues, la saturación de oxígeno fue la clave para determinar si había insuficiencia respiratoria y si había indicaciones para hospitalizar a un paciente o llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Siempre esa saturación que esperamos que tenga el paciente debe estar por encima del 88%. O sea, tiene que estar por encima del 88% y no del 90%. Es decir, le damos un margen para que el paciente se pueda recuperar. Y la frecuencia cardíaca y respiratoria, como todos sabemos, son indicadores de intensidad. Entonces, la frecuencia cardíaca, como lo sabemos los médicos, como ya lo saben los pacientes y como se sabe con los deportistas, son frecuencias cardíacas que nos pueden medir márgenes de intensidad, márgenes de actividad física en términos de qué intensidad le voy a colocar a esta terapia. Aquí tengo la escala del esfuerzo de Borg, lo saqué de una página que es dedicada al ciclismo. En la parte izquierda superior van a ver los autores para pues no entrar en conflictos. Esta escala se mide de 0 a 10. 0, 0, siendo 0, nada de actividad física en absoluto. Y siendo 10, prácticamente una actividad agónica, muy difícil, de difícil ejecución, porque ya no puedo más. En donde tenemos que trabajar los médicos con respecto a pacientes con COVID. Debemos trabajar entre 2 y 3, es decir, débil en términos de esfuerzo y moderado en términos de esfuerzo. Ya un poco fuerte o fuerte se deja ya a partes finales o en los momentos finales de la rehabilitación del paciente.
¿Qué se puede hacer? Aquí hay muchas cosas y básicamente volvemos a repetir lo mismo que hemos repetido en otros videos en el canal. Y es que se tiene que trabajar tres cosas. Primero, la parte cardiovascular, que es fundamental. Esta parte cardiovascular nos va a ayudar a ¿qué? A mejorar la capacidad aeróbica o del consumo de oxígeno y de la utilización de ese oxígeno para que podamos hacer actividades moderadamente adecuadas. ¿Qué sucede en este post-COVID o qué sucede en la enfermedad de COVID? La enfermedad de COVID muchas veces se genera fibrosis muscular, perdón, fibrosis pulmonar, pero no una fibrosis del 100%, se genera fibrosis del 10, del 15%. Pero hay que tener en cuenta que la plasticidad del pulmón permite que optimicemos las áreas del pulmón que están actualmente sanas. Y esa optimización nos puede llevar a niveles no solo de capacidad física moderada, sino a niveles de alto rendimiento, simplemente haciendo pues la estrategia que es la ideal. ¿Qué tenemos en términos generales? Tenemos la caminata, tenemos la elíptica, tenemos la bicicleta estática, tenemos la bicicleta de ruta, tenemos la natación, o sea, tenemos el baile, tenemos mucha variedad de actividades que pueden mejorar esa capacidad aeróbica, o sea, la capacidad proveniente de, de los pulmones. Entonces, estos pulmones van a mejorar, así hayan presentado secuelas posteriores al COVID. ¿Qué se recomienda o qué recomienda la literatura con la poca evidencia que tenemos? Primero, que la actividad física semanalmente se debe llevar a cabo por lo menos 2 veces, entre 2 y 4 veces para empezar, ideal 4 veces o más. Tiene que hacerse en la escala de Bohr más o menos entre 3, 2, 3 y 4, la que yo les mostré anteriormente. El tiempo de duración debe ser más o menos entre 20 y 40 minutos, obviamente siendo progresivos. Y la progresión va dependiendo de la percepción del paciente. Es decir, si yo pienso o siento que puedo hacer más o puedo hacer mucho más fuerte, pues lo llevo a cabo. Siempre percibiendo la capacidad que lo puedo llevar a cabo. No llegando a límites extenuantes, porque la disnea, o sea, la dificultad respiratoria que se produce cuando hacemos ejercicio, nos puede ir en contra de lo que estamos buscando, que es rehabilitarnos. El tipo de fuerza. Acuérdense que la pérdida de masa muscular es muy evidente en pacientes que presentaron la COVID. Y esos pacientes que presentaron la COVID requieren recuperar la masa muscular perdida, que muchas veces es críticamente perdida. O sea, conozco pacientes que los veo en consulta que han perdido hasta 10 kilos, 15 kilos simplemente después de la COVID. Entonces, eso hay que recuperarlo, porque esa pérdida de kilogramos no necesariamente es pérdida de tejido graso, es pérdida de tejido metabólicamente activo, tejido magro o tejido muscular. Entonces, ¿qué hay que hacer con las bandas elásticas? Pues trabajar un fortalecimiento adecuado. En mi canal hay un video que se llama Resistencia muscular con bandas elásticas y ahí pueden ver ustedes algunos algoritmos o algunos protocolos de entrenamiento. ¿Qué es importante? Conseguirse las 3 banditas elásticas de diferentes niveles de resistencia, se encuentran en diferentes colores dependiendo la marca y nos va a servir bastante. Ideal tener por lo menos 3. ¿Cuántas veces a la semana tenemos que trabajar la parte de fuerza? Entre 2 y 4 veces por semana. ¿Cuántas series? Básicamente por grupo muscular se puede trabajar un ejercicio, 4 series y 10 repeticiones. La progresión también va a depender de la percepción del esfuerzo. Los estiramientos y balances, pues básicamente cuando una persona va perdiendo masa muscular, también pierde la capacidad de equilibrio, también pierde la capacidad de reacción para mantener, digamos, una postura de forma adecuada. ¿Qué se recomienda en términos generales? El Tai Chi, el yoga es una muy buena opción para poder rehabilitarse. Y muchas veces todas estas actividades de equilibrio se hacen manejadas por educadores físicos, por fisioterapeutas, y se debe manejar con una frecuencia de 2 a 4 veces por semana, la intensidad según la percepción del paciente y la progresión según la percepción del paciente. Ahora, viene el otro tema. El otro tema es la enfermedad sistémica de intolerancia al ejercicio. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, son muchas las patologías que están relacionadas con fatiga, muchísimas. Pero no podemos confundir otras patologías con los síndromes que genera la enfermedad de COVID. Entonces tenemos que empezar a ser muy claros. Acá podemos pasar filminas que definitivamente son un poco técnicas, pero en general las podemos conocer e interpretar. ¿Qué es un síndrome de fatiga crónica? Básicamente un síndrome de fatiga crónica es una sensación de adinomia, de cansancio, que lleva más de 6 meses. Cuando lleva más de 6 meses,
hay que empezar a evaluar el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. No siempre el síndrome de fatiga crónica digamos que se orienta hacia la actividad física. Desafortunadamente, en algunos casos, todo lo contrario, la actividad física está restringida a esos pacientes. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuáles son los síntomas principales? Pues el principal de todos es la fatiga. 77% de la población que sufren de este síndrome sufren de fatiga. El otro porcentaje del 72% es malestar al esfuerzo, o sea, cualquier esfuerzo, por insignificante que sea, me va a costar muchísimo trabajo. Y la otra es la disfunción cognitiva, es decir, la incapacidad para pensar rápidamente, para tomar decisiones rápidamente, para sintetizar lectura, por ejemplo, rápidamente. Entonces vamos a tener un gran problema, está en el 55% de los casos de síntomas principales. ¿Qué pasa con estos pacientes? Realmente el gran problema es que restringen todas sus habilidades de la dinámica personal. Por ejemplo, actividades ocupacionales, ya todo se les va a volver un problema. Solo el hecho de subirme una escalera común y corriente, una escalera corta, ya me genera fatiga. El hecho de escuchar ruido ya me genera fatiga. Entonces va a afectar tanto la parte laboral como la parte educativa, como la parte social y la parte personal, porque esto se vuelve un síndrome que genera un gran nivel de estrés y depresión. Este paciente normalmente no mejora con el descanso. Por más que lo intente, no mejora con el descanso, que además hay descansos muy precoces. Cualquier actividad que haga, por leve que sea, ya implica que tiene que descansar. El sueño como tal no lo va a mejorar, todo lo contrario, va a amanecer, va a despertar con mucha mayor fatiga, muy cansado sin poder procesar ese tema. Y obviamente el tema cognitivo que acabamos de mencionar. Criterios para el diagnóstico. Esta filmina se ve un poco pesada, pero vamos a tratar de simplificarla. Ortostatismo, ¿qué es? Cuando estoy mucho tiempo sentado, cuando yo estoy mucho tiempo acostado, cuando yo estoy mucho tiempo parado, se libera una serie de situaciones o de sustancias que van a generar situaciones como el mareo, como el síncope, como el presíncope. Y eso es muy frecuente en aquellos pacientes que presentan fatiga crónica. Además, vamos a tener una alteración de la variabilidad cardíaca. ¿Qué significa eso? Entre más variabilidad cardíaca yo tenga, significa que estoy más recuperado. Entre menos variabilidad cardíaca yo tenga, significa que mi recuperación es inadecuada. Entonces, a eso se mide, lo ve el médico, lo determina el médico. Básicamente, simplemente ustedes, los que no son médicos, van a su médico y que determinen esos signos y síntomas de esa patología. Hay otros síntomas que tampoco voy a hacer no voy a profundizar sobre ese tema, que están relacionados básicamente con todo el sistema de defensa, leucocitos, glóbulos blancos, que van a afectar de alguna manera a nuestro cuerpo por la alteración de estos síndromes. Diagnósticos diferenciales, como les dije a ustedes todos, el síndrome de fatiga se ve en múltiples enfermedades neurológicas, enfermedades endocrinológicas, enfermedades gastrointestinales, exposición a sustancias tóxicas como el mercurio. O sea, son muchos los diagnósticos diferenciales de los cuales se encarga en clarificarlos el médico tratante de ustedes. Tenemos lo que yo les decía, trastornos reumatológicos, además, sueño, problemas cardiovasculares, neurológicos, oncológicos, o sea, todas las enfermedades que pueden parecerse a un síndrome de fatiga crónica relacionada con la COVID. ¿Cómo se aproxima o cómo se puede aproximar un médico a un paciente que tiene este síndrome o este post-COVID o este síndrome post-COVID o este COVID prolongado? Primero, por la fatiga. Normalmente la fatiga es incuantificable, pero con una buena anamnesis, o sea, con unas buenas preguntas, con profundizar con los síntomas de los pacientes, uno puede determinar de alguna manera si esta fatiga es anormal o no. 5 a 10% la encontramos en el motivo de consulta, entonces hay que profundizar un poco en eso. Hay muchos test que se llevan a cabo. En las filminas anteriores les mostré algunos test que se llevan a cabo para determinar la fatiga en forma cuantitativa. Entonces aquí están algunos de los test, tampoco vamos a profundizar en ese tema. Exámenes de rutina, exámenes paraclínicos, cuadros hemáticos, electrolitos, exámenes de sangre de diversas, digamos,
muy específicos. Entonces podemos buscar eso para determinar si existe una relación de la fatiga crónica con alguna patología diferente al síndrome post-COVID. El manejo, la mayoría de las recomendaciones de las sociedades científicas con lo que escasamente conocemos los médicos orientan al paciente a manejar medidas para la higiene del sueño, como acostarse a la misma hora, como no tener televisor dentro de la habitación, como levantarse y acostarse digamos que en una situación biológica, o sea, acostarse cuando hay sueño y levantarse cuando no hay sueño, o sea, cumplir todo su ciclo biológico del sueño. Entonces, todo esto hay que llevarlo a cabo. Ahora, también está la nutrición y está el ejercicio. Y esos dos, inicialmente, es importante eventualmente que los hagas supervisado dependiendo de la severidad de esta patología. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando de la enfermedad pulmonar. Los ejercicios aeróbicos, caminadora, elíptica, baile, piscina, natación, estas actividades cardiorrespiratorias tienen ciertas reglas. La primera, frecuencia semanal, de 2 a 4 veces por semana. Ya después de que yo me sienta recuperado, que perciba que me he recuperado, puedo aumentarlo. La intensidad de Borg, que la mencionamos anteriormente, en esa escala que mencionamos anteriormente y la mostramos, se establece que entre 2, 3 y 4 puede ser la intensidad con que se lleva a cabo esto. Eso significa que debe ser leve o moderada o con ligero esfuerzo percibido. ¿Cuánto tiempo cada sesión? Más o menos entre 20 y 40 minutos. Y la percepción es la que va a determinar la progresión y la intensidad. Ejercicios anaeróbicos, lo hablamos también anteriormente, les conté que en mi canal había un video de resistencia muscular con bandas elásticas que se pueden ustedes remitir allá. Básicamente se recomienda 2 a 4 veces por semana y ejercicios por cada grupo muscular 1, 4 series y 10 repeticiones. Manejo según la percepción del paciente. Estiramientos y balance, nuevamente insistimos en el Tai Chi y el yoga. Si es asistido o no asistido el tema del estiramiento y balance, siempre se debe hacer mínimo 2 a 4 veces por semana y la intensidad y la progresión por percepción del esfuerzo. Estos métodos que estamos conversando se pueden llevar a cabo no solo en forma presencial, sino en determinados casos se puede llevar en forma virtual. Entonces hay que estar considerando esa posibilidad. Entonces este es el final de la charla. Quiero que ustedes la miren. Si les gusta, se suscriban al canal. Y si quieren que les envíe más contenido sobre material médico basado en la evidencia, simplemente le hacen clic a la campana que está en ese canal. Y yo estoy perfectamente informándoles todo el tiempo. Entonces, yo soy el doctor Mauricio Aguirre, médico especialista en actividad física y deporte. Cualquier cosa, cualquier duda me la pueden escribir al muro o si no a mi correo maguirre1714@hotmail.com.